Televidentes, sean ustedes bienvenidos a compartir con nosotros las informaciones destacadas en esta jornada. Estamos en jueves 12 de este mes de noviembre. Arrancamos las noticias con el panorama regional. Iniciando las informaciones, les damos a conocer que comunarios de Obrajes llegaron hasta la ciudad de Tarija y se pusieron frente a las puertas de la Asamblea Legislativa Departamental para pedir a los asambleístas que puedan agilizar los proyectos camineros que se tienen en esta región como parte de un convenio entre la alcaldía y la gobernación. Preocupados después de pasar este tema de la pandemia, seguimos con esto, pero preocupados y no nos queda más como comunarios bajar ante las instituciones hasta no tener la respuesta de nuestras autoridades, ¿no? Anteriormente era la lucha por el señor gobernador, también del alcalde, ¿no? Como ustedes saben que hemos hecho varias manifestaciones, ahora hemos podido reunirnos el día lunes con el señor gobernador, donde nos hacía mención de que él tiene toda la predisposición de hacerse, incluso los recursos, pero la Asamblea no nos aprueba, nos rechaza. Justamente hoy día dejamos de nuevo la nota de la gobernación para que nos pueda escuchar el presidente de la Asamblea y concretizar nuestro proyecto, ¿no? ¿Van a dar un plazo a la Asamblea? No, hoy lo que vamos a hacer es esperar aquí que nos atienda el presidente de la Asamblea y nos explique, porque ya por 2 oportunidades, como le indico, ya nos rechazó. Entonces es de pleno conocimiento de todos los asambleístas departamentales de Tarija, ¿no? El presidente de la Asamblea ya nos indicará qué son los procedimientos a seguir, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya deberían aprobar esto? No, como le indico, digamos, ya en 2 oportunidades de este año ya lo han rechazado el promedio. Después, anteriormente este proyecto, ya en 2 años, 2019, 2020, ya estaba aprobado en el presupuesto de la gobernación, ¿no? Y este año 2000 ya no lo quieren aprobar, ¿no? Estamos hablando más o menos de 500 familias, a 600 familias que va a beneficiar, pero también no nos olvidemos que estamos a distancias de la plaza principal y también de otras comunidades que están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Un tramo de dónde a dónde? ¿Cuántos kilómetros? Es un circuito de Obrajes que corresponde de 6,5 kilómetros aproximadamente. El costo es de 22 millones. ¿De dónde a dónde, más o menos? Es del puente de Tomatitas, pueden ver ustedes de Bosquecillo, sube y da el circuito por Tomatitas, salimos por los Pasales, también es por el tema Puente Paraíso, ¿no? Barrio Paraíso. Cívicos en el departamento de Tarija están pidiendo a las autoridades que se pueda realizar el mantenimiento correspondiente a las carreteras. De la integración vial a nivel departamental, en este caso nos trae nos llama muy poderosamente la atención de que no se han firmado hasta la fecha los contratos para las empresas de mantenimiento a nivel departamental. ¿Qué significa eso? Que actualmente no estamos con los contratos ni las empresas. Si inicia el periodo de lluvias a principios de diciembre, realmente no tenemos las empresas de mantenimiento no van a actuar porque no tienen un contrato firmado, si bien ha habido la licitación, pero no han firmado su contrato. ¿Qué significa esto? Que no hay empresas de mantenimiento vigentes en estos momentos. Esa es la preocupación para el sector del autotransporte, para el sector del comité cívico, que vemos necesario que las nuevas autoridades designadas puedan poner las acciones necesarias para la firma de estos contratos. Caso contrario, nosotros estamos en estado de emergencia y para tomar cualquier medida de presión para que esto se dé de buena manera. No podemos permitir, estamos a un periodo corto del periodo de lluvias y realmente no tenemos las condiciones para poder transitar con seguridad porque no existen las condiciones, no existen las empresas, no han renovado sus contratos y esto nos alerta como sector de autotransporte y como comité cívico. ¿Actualmente no se está realizando ningún trabajo, Marco? Actualmente no se está realizando ningún trabajo porque las empresas no han renovado sus contratos. En realidad ha habido una licitación, pero aquí es el tema de que no han firmado aún el contrato. El director de Turismo del Gobierno Autónomo de Tarija ha señalado que se están realizando varios controles e inspección en diferentes restaurantes y hoteles en la ciudad de Tarija.
Y debido a los levantamientos de las restricciones que emite el COE, y justamente está dentro de eso se ha involucrado también la parte de restaurantes, las peñas almuerzo, y en ese sentido, como se han levantado algunas restricciones, algunos de los sectores están solicitando también su reapertura y reactivación, tal es el caso de la parte de los restaurantes, ¿no? En ese sentido es que a menudo nos están haciendo llegar estas solicitudes y básicamente como Dirección de Turismo a través de la Secretaría de Turismo estamos verificando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que ellos presentan para, obviamente, emitir un informe a las instancias correspondientes y se les asigne la apertura correspondiente. Hasta el momento tenemos algo de unos 20 establecimientos que solicitaron su reapertura y esto tiende a subir, obviamente, pero no solamente es con la Cámara Gastronómica que se encuentra en crisis, ¿no? También entendemos que hay hoteles y agencias de viajes que han cerrado sus puertas y esto es lamentable, pero también las acciones necesarias tanto de la Secretaría de Turismo del municipio, la misión es justamente tratar de reactivar la economía y bueno, y como tú lo mencionabas específicamente en esta temporada también que ya de fin de año las ofertas están realizándose y estimo que en las próximas semanas se van a lanzar ya al público a nivel local y a nivel nacional para que los visitantes que estén pensando venir a Tarija tengan esas ofertas ya establecidas y tengan también un espacio para las fiestas de fin de año. La Sociedad de Ingenieros de Tarija formará parte de la comisión que realizará la inspección en el puente 4 de julio. El alcalde nos ha hecho una invitación para que podamos ser parte de una reunión de evaluación sobre este proyecto de puente 4 de julio. Entonces hemos conversado con él, le hemos comprometido nuestra participación, donde van a estar los colegios de especialidades, van a estar también especialistas en el tema de puentes y con seguridad, pues a partir de eso nosotros conociendo la información ya que nos pueda dar la supervisión, me imagino que la empresa también, vamos a hacer una evaluación y a partir de ello seguramente vamos a dar nuestro criterio que va a ir por la línea de eficiencia, funcionalidad y el tema de economía, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva más o menos este tipo de trabajo? Entiendo que el lunes nos vamos a reunir con el alcalde, entonces seguramente a partir de eso, en un transcurso de unos 10 a 15 días, nosotros ya vamos a poder emitir un informe técnico, con conocimiento claro de causa y sin ningún sesgo para ningún lado, ¿no? Simplemente viendo desde el punto de vista de la ingeniería la eficiencia, la funcionalidad y la economía, ¿no? De manera a priori, como está actualmente la obra, ¿se puede hacer mejoras en la obra? ¿Se puede disminuir costos? Sí, lastimosamente el proyecto, bueno, ya tiene un avance significativo, entonces a partir de eso es donde van a salir las propuestas, ¿no? O sea, tomando en cuenta lo que ya está hecho. Es posible, en ingeniería todo es posible, seguramente los profesionales, los especialistas van a hacer la evaluación a partir de aquello, ¿no? Por otro lado, el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Tarija ha pedido a los ministros designar equipos técnicos de trabajo y no políticos. Ministros que han designado el gobierno, hay entidades departamentales que son de carácter técnico, por ejemplo como la ABC, EMAGUA, FPS, Agencia de Viviendas, Obras Públicas. Entonces nosotros lo que pedimos a los nuevos ministros es de que designen profesionales que tengan coherencia con la institución, ¿no? Es decir, en estas que les he mencionado, necesariamente tiene que estar un ingeniero porque es el profesional del área, que tiene que cumplir una capacidad, eficiencia y sobre todo honestidad y amor por el pago también, ¿no? Eso es lo que pedimos a los ministros, ojalá que tomen en cuenta, porque esto ayuda de sobremanera, digamos, a que las entidades puedan ejecutar los diferentes trabajos con conocimiento de causa, cuando un profesional que conoce a cabalidad el contexto de la institución, el trabajo se hace más eficiente y por lo tanto pues beneficia a la ciudad y al país, ¿no? Que no sean designados políticamente, ¿no? Sí, eso es lo que ocurre, a veces se designan a las personas que hacen más campaña, a los más comprometidos, pero creo que en este caso se tiene que ir por la parte técnica, se tiene que evaluar la capacidad de los profesionales. En Tarija tenemos muchos profesionales y creo que eso es un factor importante que las autoridades deben tomar en cuenta por el bien del departamento y del país, ¿no? Continuamos con las informaciones. Juan Carlos Limachi de la Organización de Trabajadores Unidos por Tarija ha lamentado que el candidato a alcalde Johnny Torres diga que es amigo de los pobres, siendo que en realidad nunca apoyó este sector.
Nuestra molestia es por las palabras que ha dicho ayer el señor Johnny Torres, que es amigo de los pobres. Eso mayormente, ¿no? Cuando en realidad el señor no es amigo de nadie, yo pienso, pues ¿cómo va a decir que son amigos de los pobres? Si fuera amigo de los pobres no se hubiera creado una nueva organización en Tarija, ¿no? Entonces, en la cuarentena es donde se ha visto, digamos, quién es el amigo, quién es el enemigo del pueblo, ¿no? Y realmente nosotros tenemos que estar agradecidos a todas las personas que sí nos han ayudado y decir las verdades a la gente que no nos ha ayudado. En el caso del señor Johnny Torres no nos ha ayudado nada, ni siquiera con una bolsa de ayuda. Habla de la ivermectina, tampoco lo ha estado dando. Su hermano sí ha estado dando ivermectina, pero él no. Hay que ser claros. Trabajadores Unidos han nacido como Constructores Unidos Tarija, un grupo de albañiles que ha decidido ayudarse entre ellos. Entonces nos ha vencido el tiempo, se nos han unido más personas, más gente a nuestro sector. Entonces hemos cambiado el nombre a Trabajadores Unidos Tarija porque ya somos gente que aglomera pintores, albañiles, gremiales y de todo tenemos, hasta campesinos. Sí, tenemos un convenio que ustedes lo saben bien con el MAS de una panadería solidaria que está funcionando y también lo tenemos con Chulo Torres, el cual nos ha ayudado con ollas comunes y está repartiendo la ivermectina por diferentes barrios, ¿no? Estamos con ellos trabajando, ¿no? Pero no participadamente, sino así como amigos. Ellos han venido y han ofrecido su ayuda y gustosos nosotros les hemos recibido. ¿Por qué? Porque tenemos gente que tiene que prevenirse para salir al día a día a trabajar. Directores cívicos convocan al ministro de Obras Públicas y también al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras para sostener una reunión en la cual se les hará conocer cuáles son los pedidos principalmente del sector de transporte en relación al estado de las carreteras. Vamos a convocarlo al ministro de Obras Públicas, al nuevo presidente de la ABC, si es que hay un cambio ahí. Estamos esta semana esperando qué autoridades más existen los cambios necesarios para poder entablar una conversación y por supuesto exigir las demandas departamentales del transporte y del comité cívico. Estamos esperanzados de que nos escuchen las autoridades. Por supuesto, el bien mayor aquí es la población, el bien mayor aquí es el transporte y para que podamos garantizar rutas adecuadas y en condiciones para poder transitar. ¿Qué tramo sería más en época de lluvias está el tramo hacia el Chaco, el tramo hacia Bermejo, tenemos el tema de la variante, tenemos hacia el norte también al ingreso al túnel del Val de Acuña y tenemos un problema con un talud. Cuando tenemos una intensidad de lluvia demasiado grande, entonces ahí tenemos problemas con el talud. Y si no existe la maquinaria necesaria y el cronograma que hemos solicitado nosotros de contingencia para este periodo de lluvias, realmente la vamos a pasar todo el tiempo con el tema de inseguridad en las carreteras. Los compañeros en las noches pasan con un crucifijo, realmente preocupados porque no se sabe qué es lo que va a suceder, ¿no? Un derrumbe y puede ocasionar un accidente y a veces pérdidas materiales y pérdidas de vidas humanas, ¿no? Y eso queremos nosotros pedir a las autoridades que den celeridad al tema de contratos de mantenimiento a nivel departamental. Momento de hacer una breve pausa, enseguida retornamos con más información. El gobierno departamental informa las medidas de contención que asumió para ayudar a la población en esta pandemia. Se contrató a productores locales y ya vamos entregando más de 170.000 canastas alimentarias a más de 36.000 adultos mayores en todo el departamento, trabajando de manera conjunta con empresas tarijeñas y funcionarios del gobierno departamental. Estamos llegando con canastas solidarias que tienen alimento, kit de productos médicos y de limpieza para personas que están con COVID-19. Y a su vez, cubriendo los gastos de aislamiento para las personas que lo requieren. Se llegó a más de 3.600 personas con discapacidad con sus canastas alimentarias. Se realizó rastrillajes estratégicos de pruebas rápidas en diferentes mercados, llegando a más de 1.300 vendedoras. Se llegó a diferentes niños del departamento con el programa Tarija Sonríe con el Corazón, para enseñarles todas las medidas de prevención en esta pandemia. Queda mucho por hacer, pero con el esfuerzo de todos, saldremos adelante. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Gonzo on the track.
conforman. Ellas se atreven. Ellas no se detienen. Ellas, mujeres. Tú que lo cambias todo. Apostamos por ti. Con todo. Cuarta versión, Expo Mujer Emprende. Ven y participa de la feria. Actividades culturales, foro empresarial virtual y mucho más. Sueña, crea, crece. Del 12 al 14 de noviembre, Plaza Paseo de Compras. Ingreso gratuito bajo medidas de bioseguridad. Organiza Caín Cotar. La Cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos en Actualidad del Sur y vamos a seguir avanzando con la información del ámbito regional. La ex senadora Mirta Arce ha hablado acerca de la actual situación por la que está atravesando el país y el departamento en relación a las futuras elecciones subnacionales, indicando que se debe unificar el voto. Nosotros estamos intentando tender puentes para generar diálogos importantes con la clase política. Creemos que lo más importante ahora es generar una suerte de certidumbre para la población. La población tarijeña necesita señales de que la clase política va a estar a la altura del desafío y que no se va a reeditar los errores de lo nacional. En lo nacional, imagino que ha habido poco diálogo, poco acercamiento. No ha habido desprendimiento ni grandeza de Carlos Mesa ni de Camacho, que de pronto por ahí no han hecho todos los esfuerzos para lograr una unidad, y creo que ahora en lo subnacional no debiera pasar lo mismo, ¿no? Es por eso que como agrupación ciudadana independiente nosotros estamos generando todos los diálogos, todos los esfuerzos para que los diálogos políticos se instalen y se logre consensos en lo posible de toda la clase política en torno a un solo candidato para la gobernación y ojalá fuera para la alcaldía, ¿no? Eso nos va a permitir no dispersar el voto por una parte, y que los partidos y las agrupaciones que se digan democráticas pues puedan también desde sus respectivos espacios generar una suerte de sinergia que nos permita en lo posible, como te decía, tener un solo candidato. Entonces yo creo que eso sí le va a dar certidumbre a la población, sí le va a dar seguridad a los votantes y le va a dar sobre todo otra vez confianza en la clase política. Yo me quedo preocupada porque siento que la gente pierde confianza en la clase política y eso nos tiene que llamar a niveles de mayor responsabilidad, ¿no? Con lo que la población espera de nosotros. Tenemos que estar a la altura del desafío y del pedido ciudadano. Si no lo hacemos así, de pronto vamos a ir perdiendo mayor confianza en la población y yo creo que eso no tributa a un verdadero proceso democrático, ¿no? Porque no te olvides que la democracia, uno de los pilares que tiene es el voto, el sufragio directo de la población. Y si eso se ve peligrando, tambaleando, obviamente pone en vilo uno de los principales pilares de la vida democrática y eso como clase política no debemos permitir. En otro tema, la ex senadora Mirta Arce también se ha referido a la puesta en marcha del Estatuto Autonómico Departamental, por lo que se elegirá en estas próximas elecciones gobernador y subgobernadores. Sí, eso es bueno, eso es positivo porque se está cumpliendo nuestro estatuto autonómico departamental. Se va a elegir gobernador, vicegobernador o vicegobernadora y los alcaldes y obviamente las asambleas y los consejos. Eso es muy bueno y ya está reflejado en la convocatoria 344 y obviamente eso nos da mayor esperanza, no solo como mujeres, sino también como regiones, ¿no? Tienen que estar en lo posible representadas todas las regiones o todas las mayoritarias. Si bien es cierto que tenemos una autonomía regional, pero también es importante el espacio de la subgobernación, que la provincia más numerosa como es el Chaco tenga también una oportunidad. Entonces veremos cómo evoluciona, creo que son varios las perspectivas que hay que hacer para hacer las mejores decisiones en bien de Tarija del departamento y obviamente va a ser necesaria una profunda evaluación en torno al número de asambleístas, en torno al rol que ha tenido la Asamblea Regional, porque hay que hablarlo, el Chaco es Tarija también. Entonces, ¿qué tan buena ha sido la autonomía regional? ¿Qué le ha tributado a Yacuiba?
cómo ha cambiado la vida de los chaqueños, en fin, yo creo que van a ser temas que a lo largo de estos meses van a ir necesariamente saliendo, ¿no? Yo creo que sí, porque ha usado fondos para gastos de funcionamiento absolutamente inútiles que podían haber sido usados para resolver otros temas de la gente que son más vitales, ¿no? Servicios básicos, acceso a la salud en todas las áreas, en fin, hay muchos temas, el tema de educación, asegurar de que no haya deserción escolar de nuestros niños y jóvenes, en fin, hay una serie de aspectos que hay que cuidar, ¿no? Y que obviamente por destinar recursos a pagar sueldos y salarios, a comprarse movilidades, etcétera, son recursos que van en minoría y en disminuida para la gente. Entonces yo creo que hay que evaluar todos esos temas sin lugar a dudas, por eso es importante sentarnos, ¿no? Y evaluar todos esos temas. ¿Qué tan bueno, qué nos ha dejado de bueno la autonomía? Nos ha traído más burocracia, nos ha traído más gastos en gastos de funcionamiento, o sea, ¿qué ha pasado? Hay que evaluar esos temas sin lugar a dudas, es uno de las agendas pendientes que tenemos como clase política. Dentro del proyecto de río tecnificado se hace la adquisición. Seguimos con las informaciones que se destacan en esta jornada en el ámbito regional. Hoy en horas de la mañana se ha realizado la inauguración de la Expo Mujer, esta actividad apoyada por el gobierno municipal. Debe haber un esfuerzo conjunto del sector privado, del sector público, apoyar las iniciativas innovadoras, los emprendimientos, y es por eso que estamos visitando aquí, conociendo las iniciativas que se tienen desde las comunidades con el tema de los quesos, o emprendedoras que han desarrollado productos como el jabón líquido, o productos energéticos como la malta artesanal. Entonces hay una serie de iniciativas que tienen nuestra gente, que tienen nuestros jóvenes, nuestras mujeres, que hay que apoyarlas porque hoy más que nunca requerimos reactivar la economía, y sin duda alguna también el poder coordinar con la Cámara de Industria y Comercio de Tarija va a ser importante para poder recibir iniciativas que permitan que desde el gobierno municipal podamos acompañar el esfuerzo de los privados, que son los que generan empleo, y ver otros mecanismos para generar empleo conjuntamente con ellos, y empezar a trabajar también lo que son las alianzas público-privadas. Seguimos con las informaciones. La subgobernación de Cercado continúa trabajando con el riego tecnificado, buscando de esta manera beneficiar a las comunidades que no cuentan con un sistema de riego. Dentro del proyecto de río tecnificado se hace la adquisición de 4 cisternas de 20.000 litros, en la cual están destinados para la dotación de agua hacia los tanques flexibles. Y entre estos 4 cisternas pues tenemos 2 destinados a lo que es el área urbana para la dotación de agua potable, y 2 destinados para el abastecimiento de tanques flexibles en el área rural. Esta dotación de agua se hace a través de una solicitud de los beneficiarios que tienen un problema de abastecimiento para sus cultivos, ¿no? Esta dotación con cisterna se viene a hacer para salvar la cosecha en temas de emergencia. Bueno, estos tanques flexibles son de 200.000 litros, ¿no? De capacidad, en la cual nosotros para llenar solamente un tanque necesitamos 10 viajes de cisternas, ¿no? Que cada cisterna es de 20.000 litros, así que nosotros estamos tratando, digamos, de llegar al máximo de comunidades bajo un cronograma que se hace semanal. Si bien no podemos dotar con los 10 viajes, por lo menos con 3 o 4 viajes para ir salvando el cultivo y según dar conformidad a los beneficiarios. Claro, justamente, ¿no? Estas cisternas vienen pues para temporada de estiaje, ya que a veces tenemos lluvias tardías, ¿no? Y los cultivos estamos a la fuerza de la cosecha. Hacemos una nueva pausa publicitaria, volviendo estaremos con el panorama nacional. El gobierno departamental informa las medidas de contención que asumió para ayudar a la población en esta pandemia. Se contrató a productores locales y ya vamos entregando más de 170.000 canastas alimentarias a más de 36.000 adultos mayores en todo el departamento, trabajando de manera conjunta con empresas tarijeñas y funcionarios del gobierno departamental. Estamos llegando con canastas solidarias que tienen alimento, kit de productos médicos y de limpieza para personas que están con COVID-19.
y a su vez, cubriendo los gastos de aislamiento para las personas que lo requieren. Se llegó a más de 3.600 personas con discapacidad con sus canastas alimentarias. Se realizó rastrillajes estratégicos de pruebas rápidas en diferentes mercados, llegando a más de 1.300 vendedoras. Se llegó a diferentes niños del departamento con el programa Tarija Sonríe con el Corazón, para enseñarles todas las medidas de prevención en esta pandemia. Queda mucho por hacer, pero con el esfuerzo de todos, saldremos adelante. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Ellas no se conforman. Ellas se atreven. Ellas no se detienen. Ellas, mujeres. Tú que lo cambias todo. Apostamos por ti. Con todo. Cuarta versión, Expo Mujer Emprende. Ven y participa de la feria. Actividades culturales, foro empresarial virtual y mucho más. Sueña, crea, crece. Del 12 al 14 de noviembre. Plaza Paseo de Compras. Ingreso gratuito bajo medidas de bioseguridad. Organiza Caín Cotar. La Cascada, orgullosamente boliviana. Seguimos con más informaciones en esta edición de Actualidad del Sur. Es momento de ir a revisar lo que sucede en el panorama nacional. El exministro de Economía de nuestro país, Óscar Ortiz, ha evitado hablar sobre el paradero de Fernando López y también de Arturo Murillo, exministros en el gobierno de Yanine Áñez. Dijo él que no le corresponde hablar sobre este tema. Bueno, no tengo ninguna información al respecto de lo que está circulando por las redes sociales. En todo caso, no tengo ningún contacto con él. ¿Pero cree que hay garantías para defenderse en el país? Usted también fue exministro, también está en algunos procesos. El señor López también se dice que no está en el país. ¿Cómo ve todo esto? Mire, no me corresponde opinar sobre las decisiones que vayan a tomar otras personas. En mi caso lo dije desde la primera vez que me mencionaron en un informe en la comisión de la Asamblea Legislativa que finalizaba. Estoy aquí y obviamente voy a enfrentar cualquier proceso que se me establezca. En mi caso tengo la conciencia tranquila y puedo mirar con la frente en alto a cualquier tribunal. Sé que no tenemos una justicia en la cual podamos sentir garantizados nuestros derechos, pero de todas formas yo tengo una decisión personal que obviamente la hemos compartido con mi familia y voy a estar aquí en el país. Y si quieren iniciarme en un proceso, todo lo que he hecho lo he hecho siempre en el marco de la Constitución, de la ley. Trabajé por la pacificación del país, serví al país con mi mayor y mejor entrega y eso lo voy a defender siempre. El transporte pesado en el país ha pedido que el viceministro de Transporte sea ocupado por un transportista. Anterior gobierno, en el gobierno de transición, de la misma forma, que el viceministerio de Transportes tiene que ocupar un transportista que haya recorrido las diferentes rutas del país, tanto también fuera. Porque hoy hemos visto que en ese viceministerio de Transportes han ido a tomar esas sillas del viceministerio peluqueros, han ido a tomar mineros. Hoy último el señor Linares, que es auditor. Señores, creo que las autoridades están haciendo caso omiso a los pedidos del sector del transporte pesado. Pero como transportistas nosotros vamos a pedir que realmente ese cargo de viceministerio sea ocupado por el verdadero transportista, que conozca las carreteras a nivel nacional como internacional. Bueno, creo que el señor Edgar Montaño, como un nuevo ministro de Obras Públicas, tiene que cumplir todas las mesas de trabajo del anterior gobierno. Tema carreteras, tema balanzas,
áreas de descanso y muchos otros temas pendientes que hemos dejado. Tenemos actas concluidas donde solamente hoy el transporte pesado va a pedir el cumplimiento de esas mesas de trabajo y de las obras que han prometido al sector. La Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca podría cerrar sus puertas porque no cuenta con el presupuesto necesario para seguir funcionando. Nosotros estamos solicitando al ministro de Economía y Finanzas, recién posicionado, el licenciado Marcelo Montenegro Gómez, una audiencia a los rectores del sistema universitario, a efecto de tratar justamente la delicada situación económica y financiera que tenemos. Estamos a la espera de esa respuesta y de manera inmediata todos los rectores estamos dispuestos a movilizarnos y a estar presentes en el momento que la agenda se abra del ministro. Hemos pedido que sea cuanto antes, porque ustedes conocen que ya la situación de la universidad se hace insostenible a partir de este mes. Hemos hecho todos los esfuerzos necesarios, inclusive utilizando recursos IDH, para poder canalizar y llegar a tener regularidad académica hasta este mes. Pero de aquí hacia adelante, esto ya no es posible sin el apoyo del Tesoro General de la Nación. Los empresarios privados le han pedido al gobierno una inyección económica de 9.000 millones de dólares. Estamos viviendo un momento muy difícil dentro en el marco de nuestra historia económica. Estamos en la recesión más grande del país, comparada a la del 57 o después de la guerra del Chaco. Es decir, es un momento muy complicado para el país y en ese sentido, como empresarios, vemos la alternativa de dialogar con el gobierno para solucionar los problemas importantes que tenemos. ¿Cómo solucionarlos? Es una de las preguntas, seguro que ustedes van a decir, necesitamos una inyección, por lo menos de unos 8.000, 9.000 millones de dólares, porque el PIB se ha caído un 11%, casi un 12%, y eso es unas cifras muy fuertes. Esa caída del PIB de un 12%, estamos hablando cerca a 4.800 millones de dólares, casi a 5.000 millones de dólares, que eso es una caída muy importante en todo lo que produce el país en bienes, servicios en un año. Eso es lo que hemos caído en el presente año. Y eso es lo que esperamos, un diálogo con el gobierno para intercambiar ideas, poder hacer alguna posición conjunta para el bien de la sociedad, el bien de nuestro país, de recuperar nuestra economía. El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, afirmó que el pago del bono contra el hambre se realizará el próximo mes de diciembre. Públicas anunció este jueves que el bono contra el hambre de 1.000 bolivianos se pagará el mes de diciembre y que ya existe un proyecto de decreto supremo para la ejecución de dicho bono. En el mes de diciembre tenemos los recursos, estamos diseñando los últimos detalles para este pago. De hecho, ya el gabinete tiene conocimiento del proyecto de decreto supremo que va a salir inmediatamente, y en el mes de diciembre se hace el pago de este bono, el bono contra 1.000 bolivianos. Respecto al aguinaldo y el pedido de los empresarios privados, el ministro sostuvo que es importante sentarse para ver este tema, pero el gobierno hará cumplir las normas laborales, aunque también puede existir acuerdos internos entre empresas y trabajadores. Expectativa de los trabajadores, y nosotros vamos a hacer siempre cumplir la normativa que dice la ley del trabajo. Obviamente, si entre empresas y trabajadores llegan a un acuerdo, pues eso es un acuerdo interno entre empresa y trabajador, pero nosotros vamos a hacer siempre cumplir la norma. Al respecto de la situación de la economía en el país, Montenegro manifestó que también en la gestión transitoria se dejó un descalabro en la economía, ante lo cual está diseñando un paquete de medidas en la línea de la austeridad que en su momento se hará conocer al presidente del Estado y al vicepresidente, afirmó la autoridad.
Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, ha posesionado ya a los nuevos viceministros. Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro posesionó a 4 viceministros en esta jornada, los cuales le acompañarán en su gestión como autoridad del Estado. Y nos comprometemos para poder trabajar de manera coordinada para retomar el modelo económico, social, comunitario, productivo, retomar el liderazgo económico en Sudamérica y trabajar también en especial por la gente más vulnerable. En un breve acto, en inmediaciones del Ministerio de Economía fueron posesionados como viceministros Sergio Cusacunqui, Johnny Morales, Ivette Espinosa y Zenón Mamani. Desearles éxitos en esta gestión de trabajo por el bien del país. Hemos escogido a las personas más idóneas que conocen en sus respectivas áreas el funcionamiento en materia económica y financiera del país. Estamos seguros que lo van a hacer bien y de forma coordinada entre las distintas reparticiones del Ministerio de Economía, las entidades bajo tuición, entidades descentralizadas del Ministerio de Economía y con todo el sector público. Sergio Cusacunqui fue posesionado en el cargo de viceministro de Tesoro y Crédito Público, Johnny Morales en el cargo de viceministro de Política Tributaria, Zenón Mamani en el cargo de viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal e Ivette Espinosa en el cargo de viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Continuamos con más en Actualidad del Sur. Es momento de revisar nuestra nota de tendencias tecnológicas. AlphaDog, un perro robótico de fabricación nacional, se exhibió durante la conferencia Inclusion FinTech celebrada en Shanghai. La nueva versión de AlphaDog, desarrollada por Wayland Company Limited, ha mejorado las funcionalidades en equilibrio, cruce de barreras, movimiento, visión, etc., e involucra múltiples tecnologías líderes en el mundo. Con la integración adecuada de tecnologías que incluyen inteligencia artificial, IoT, 5G y conducción autónoma, se le puede encomendar la tarea de proteger a las personas y las propiedades, patrullar, entregar paquetes y guiar a las personas invidentes. La conferencia FinTech de 3 días, que terminó el sábado, incluyó más de 40 sesiones en línea y fuera de línea sobre economía digital global, tecnología innovadora, finanzas digitales y más. Hacemos una nueva pausa en Actualidad del Sur. Volviendo, estaremos compartiendo con ustedes el panorama internacional. Aguárdenos. El gobierno departamental informa las medidas de contención que asumió para ayudar a la población en esta pandemia. Se contrató a productores locales y ya vamos entregando más de 170.000 canastas alimentarias a más de 36.000 adultos mayores en todo el departamento, trabajando de manera conjunta con empresas tarijeñas y funcionarios del gobierno departamental. Estamos llegando con canastas solidarias que tienen alimento, kit de productos médicos y de limpieza para personas que están con COVID-19. Y a su vez, cubriendo los gastos de aislamiento para las personas que lo requieren. Se llegó a más de 3.600 personas con discapacidad con sus canastas alimentarias. Se realizó rastrillajes estratégicos de pruebas rápidas en diferentes mercados, llegando a más de 1.300 vendedoras. Se llegó a diferentes niños del departamento con el programa Tarija Sonríe con el Corazón, para enseñarles todas las medidas de prevención en esta pandemia. Queda mucho por hacer, pero con el esfuerzo de todos, saldremos adelante. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Ellas no se conforman. Ellas se atreven. Ellas no se detienen. Ellas
Mujeres. Tú que lo cambias todo. Apostamos por ti. Con todo. Cuarta versión, Expo Mujer Emprende. Ven y participa de la feria. Actividades culturales, foro empresarial virtual y mucho más. Sueña, crea, crece. Del 12 al 14 de noviembre, Plaza Paseo de Compras. Ingreso gratuito bajo medidas de bioseguridad. Organiza Caín Cotar. La Cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos con las informaciones. Es momento de pasar a revisar noticias del panorama internacional. Vamos a iniciar el panorama internacional hablando más bien acerca de las inundaciones en Manila, que tras el tifón Bamco ha dejado bastante daño. Bamco provocó lluvias torrenciales en Filipinas. Muchos barrios de la capital Manila quedaron anegados tras el paso del tifón, que tocó tierra el miércoles por la noche y provocó muertes en otras partes del archipiélago. Según Protección Civil, unas 180.000 personas se refugiaron en centros de evacuación, como escuelas y gimnasios. Es la segunda vez, la primera fue durante el tifón Ondoy, pero no esperaba que fuera así. Mi esposo y yo estábamos acostados cuando hubo una conmoción con mis vecinos y mi esposo salió y vio que el agua estaba así de alta, así que salimos corriendo y solo traje mi ropa. Los servicios meteorológicos alertaron de que la costa, incluyendo Manila, podría verse asolada por marejadas ciclónicas particularmente peligrosas y con fuerza suficiente para inundar tierras bajas. El presidente Rodrigo Duterte afirmó en un comunicado que el gobierno tenía la situación bajo control y prometió compensaciones económicas, bienes materiales, refugios y asesoramiento psicológico para los damnificados. Bamco es el tercer tifón que azota Filipinas en pocas semanas. El presidente argentino se encuentra aislado tras de que un funcionario con el que abría el Senado contrajo COVID-19. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inició un aislamiento preventivo tras darse a conocer el contagio de COVID-19 de un alto funcionario. El mandatario informó el miércoles que dio negativo a la prueba de detección luego de que el secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Gustavo Vélez, contrajera el virus en su círculo familiar. Fernández explicó que se había realizado un hisopado, pero que a pesar del resultado negativo y de no presentar síntomas, seguiría la recomendación de aislamiento para interrumpir la cadena de contagios. Fernández se abrazó el lunes con el expresidente boliviano Evo Morales, a quien acompañó hasta la frontera para despedirlo en el momento del regreso a su país tras 11 meses refugiado en Buenos Aires. Ese día los reporteros también registraron un abrazo entre Fernández y Vélez, luego de despedir a Morales en el límite entre Argentina y Bolivia. Además de Fernández, al menos otros 7 ministros acataron la recomendación de aislamiento preventivo. Todos ellos participaron la noche del domingo en una cena de despedida con Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera sin distanciamiento social ni barbijos, según una fotografía que publicó Morales en Twitter. Los peruanos volvieron a salir a las calles, esto en protesta por la designación de un nuevo gobierno. Siguen las protestas en Perú contra el nuevo gobierno. Policías y manifestantes se enfrentaron el miércoles en las calles de Lima, 2 días después de que el Congreso destituyera al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. Vizcarra gozaba de altos índices de popularidad entre la población por su combate a la corrupción. Que han realizado entre el día la vacancia a nuestro presidente de la República, faltando tiempo, y poco tiempo en sí del término de su candidatura, ¿no? La cual genera una estabilidad sumamente alta en nuestro país. La destitución de Vizcarra ocurrió a tan solo meses de las elecciones generales de abril y en medio de un escenario adverso.
La economía peruana entró en recesión por el confinamiento que semiparalizó la producción y se proyecta que cerrará 2020 con una caída del 12,5% y dejando a más de 2.500.000 desocupados por la quiebra de negocios. Además, la pandemia de COVID-19 ha matado a más de 35.000 peruanos y contagiado a más de 925.000. Yo creo que es una marcha para reunirnos todos y hago un llamado para la gente joven, que vamos a votar el próximo año. El líder parlamentario Manuel Merino asumió la presidencia tras la salida de Vizcarra y el miércoles nombró como primer ministro al conservador Antero Flores Arauz, quien prometió reactivar la economía y dar tranquilidad a los ciudadanos. Por otro lado, y seguimos con las informaciones en el Perú, porque el flamante presidente peruano Manuel Merino ha designado más bien a conservador como su nuevo primer ministro. Señor presidente de la República, el nuevo presidente de Perú, Manuel Merino, designó el miércoles como primer ministro a Antero Flores Arauz, un político conservador de larga trayectoria. Merino, que asumió el cargo el martes luego de que el Congreso destituyera de la presidencia a Martín Vizcarra por incapacidad moral, le tomó el juramento en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno. Su gabinete ministerial será designado a lo largo del día y tomará protesta el jueves. El nuevo primer ministro dijo que el momento actual que vive Perú exige buscar un equilibrio entre las presiones populistas del Congreso y la realidad del país. Según analistas, su nombramiento busca generar confianza a aquellos que temían que este fuera un gobierno del Congreso por la destitución de Vizcarra. Flores Arauz fue candidato presidencial en 2016 por su partido Orden, en unas elecciones donde quedó último entre 10 candidatos con 0,43% de los votos. Entre 2007 y 2009 colaboró con el gobierno de Alan García como embajador de Perú ante la OEA y luego como ministro de Defensa en un gabinete que renunció por el escándalo de la violenta represión a una protesta indígena que dejó 34 muertos. En su trayectoria, este político del ala dura del conservadurismo peruano cuestionó también los juicios a militares por violaciones a los derechos humanos durante la guerra contra el terrorismo del Sendero Luminoso entre 1980 y 2000. Pasamos a otra de las informaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha explicado su decisión de por qué no aceptar la llamada telefónica de Biden. Que si no reconocemos van a haber represalias. No. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reiteró el miércoles por qué aún no se ha unido a otros mandatarios para reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses. Explicó también el motivo por el que rechazó la petición de realizar una llamada telefónica con el demócrata según medios locales, y aseguró que el contacto se dará en cuanto se concluya el conteo de votos. Nos estamos apegando a nuestra política de principios, a nuestra legalidad. Además, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. López Obrador ya había explicado el lunes durante su habitual conferencia matutina que esperar el pronunciamiento oficial no significa que apoye las denuncias de fraude realizadas por el presidente Donald Trump. También descartó tener alguna diferencia con Biden. No todos votaron por un partido, otros votaron por otro partido. ¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde. Eso es intervencionismo. Trump, que se postuló a la reelección, denunció que la votación fue amañada y que hubo una conspiración de los opositores demócratas en los comicios en los que el sábado se dio a conocer el triunfo de Biden, de acuerdo con proyecciones de los medios estadounidenses. Hasta ahora, el equipo del republicano no ha mostrado pruebas de la existencia de un fraude.
Previo a su llegada al poder en 2018, López Obrador denunció 2 veces haber sido víctima de fraude tras perder las presidenciales de 2006 y 2012, por lo que realizó protestas y severos bloqueos durante varios meses. La leyenda del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, dejó ayer miércoles el hospital tras 8 días de haber sido intervenido en la cabeza. Diego Maradona deja el hospital. Esta fotografía con su médico circuló unas horas antes de que la leyenda del fútbol argentino dejara el miércoles la Clínica Olivos, donde fue operado de un hematoma de la cabeza hace 8 días en la periferia de Buenos Aires. Según explicó su neurocirujano Leopoldo Luque, Maradona tiene el alta firmada y seguirá una prolongada rehabilitación en casa. Durante la hospitalización, decenas de fanáticos del exfutbolista se mantuvieron a las afueras del centro médico con pancartas, fotos y cánticos para darle ánimo. Maradona, de 60 años, continuará su rehabilitación en una casa de la localidad de Tigre, 30 kilómetros al norte de Buenos Aires, cerca del domicilio de su hija Yanina, luego de que su equipo médico priorizara la necesidad de que esté cerca de su familia. Fue hospitalizado el 2 de noviembre por un cuadro de anemia y deshidratación, pero estudios revelaron un hematoma subdural, por lo que fue operado de urgencia al día siguiente, intervención que resultó exitosa y de la que se recuperó rápidamente. Sin embargo, atravesó un cuadro de abstinencia atribuido a su consumo de alcohol y medicación para conciliar el sueño. Y en este momento nos vamos con la nota curiosa del día. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega 2 mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección, pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Hasta aquí las informaciones destacadas de la jornada. Gracias por habernos acompañado. Lo invito a que usted continúe con la programación de Sur TV. Permiso.